Un hombre de Carolina del Sur pasará décadas en prisión después de dispararle a su novia, poner su cuerpo en el auto de ella y luego prenderle fuego al vehículo. Es un crimen horrible y dejó a todo el condado de Bamberg conmocionado, mientras sus tres hijos pequeños y otros familiares intentan averiguar cómo seguir adelante sin ella. Analizaremos las pruebas clave que dejó este asesino, un mensaje inquietante que ella envió a su amiga sobre él antes de morir pudo influir en todo esto. Y la pregunta más importante de todas, ¿esto se pudo evitar? Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime, soy Jesse Weber. Megan Bodeford, de 25 años, vivía en Denmark, Carolina del Sur, con sus tres hijos. Tenían 7, 4 y solo 4 meses cuando ella desapareció el año pasado. Esto es según una campaña de GoFundMe que le rendía homenaje. Ahora, Denmark es una ciudad pequeña. No está lejos de la línea entre Carolina del Sur y Georgia. Su departamento de policía también es pequeño, así que cuando Megan desapareció, la oficina del sheriff del condado de Bamberg y la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, también conocida como División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, intervinieron. Empezaron a ayudar. Y la forma en que las autoridades fueron notificadas de que Megan estaba desaparecida es realmente escalofriante. Porque, según WRDW, Megan le envió un mensaje a una amiga diciendo que si no sabía nada de ella en la próxima media hora, tenía que contactar a la policía, porque aparentemente tenía miedo de que su novio y padre, de al menos uno de sus hijos, Jared Davis, la fuera a matar. Esa es la acusación, y eso es exactamente lo que las autoridades dicen que sucedió. Para hablar de esta investigación, le doy la bienvenida nuevamente a Sidebar al abogado penal y de derechos civiles, Tyler Bailey. Gracias por tu tiempo, Tyler. Qué gusto verte. Esto pone la piel de gallina, ¿verdad? Una mujer aparentemente tiene tanto miedo de su propio novio, de la violencia que él podría cometer contra ella, que envía este mensaje de preparación, este mensaje de advertencia a otra persona. Y nunca sabremos qué tan en serio lo decía, pero ya sea que fuera algún tipo de broma o, no sé, una premonición mortal, ciertamente le da a las autoridades una indicación desde el principio de que algo no estaba bien aquí. ¿Has visto algo así antes? Sabes, lamentablemente la violencia doméstica y casos así siempre son muy desgarradores y solo pensar en el miedo que ella sintió en esos últimos momentos antes de perder la vida. Sus hijos ahora crecerán sin su madre, un niño de apenas 4 meses. Y saber eso, creo que probablemente esta situación se pudo haber evitado. Ella claramente sabía que él era peligroso y por eso le mandó un mensaje a su amiga. Y no creo que el mensaje que ella envió haya sido una broma. Creo que realmente temía por su vida y trágicamente fue asesinada y la perdió. Desde un punto de vista legal, ¿puede ese mensaje presentarse como prueba en el juicio? Ya sabes, existen reglas sobre el testimonio de oídas, pero también hay reglas específicas cuando se trata de declaraciones de una víctima. Eso podría presentarse y usarse para probar que ella está identificando a su presunto asesino. Creo que podría presentarse bajo una excepción a la regla de testimonio de oídas. Al menos la fiscalía ciertamente lo intentará, ya sea que de otras conversaciones que Megan tuvo con esta persona, ella le haya enviado un mensaje de texto, tal vez una declaración en el lecho de muerte. Hay algunas excepciones que podrían permitir, creo, que esta declaración se admita como prueba en esta situación. Y por lo que sé de este caso y por lo que he visto, hay muchas otras cosas que apuntan hacia el acusado aquí y su historial con la víctima. Así que sí veo alguna manera en que esta información se admita como prueba e incluso si no es así, el riesgo de que se admita como prueba es lo suficientemente alto. Bueno, les haré saber a todos que hay una conclusión para este caso a la que vamos a llegar. Pero yo estaba un poco. Estaba hablando teóricamente sobre cómo podría suceder, pero hablemos de lo que pasa aquí. Megan fue vista por última vez el jueves 24 de abril de 2024 antes de las 10 p.m. Y según informes, fue vista por última vez en Dinamarca usando una camiseta gris y estos pantalones de pijama de Batman. La prima de Megan, Heather, le dijo a WRDW, cito, sus amigas me han estado enviando mensajes donde Megan básicamente tiene miedo por su vida. Ella dijo que el padre de su hijo tenía un arma y que si nadie la contactaba en los próximos 30 minutos, llamaran a la policía. Desafortunadamente, según una declaración jurada revisada por el medio,
La amiga a la que ella advirtió sobre la posible violencia no avisó a la policía hasta el día siguiente. Y ese sábado, la oficina del alguacil fue a la casa donde vivían Megan y Davis. Y WISTV informa que los datos de localización del celular los llevaron allí, aunque no está claro si eran del celular de Davis o Megan, pero los oficiales buscaban hacer un chequeo de bienestar. Y resulta que Davis tenía una orden de arresto activa por violencia doméstica en el cercano condado de Barnwell. Esto es según el medio independiente FitzNews. WRDWS informa que otra orden acusaba a Davis de tener una escopeta, a pesar de ser un delincuente convicto al que no se le permite poseer armas. Según informes, estaba en libertad condicional. Tyler, detengámonos aquí. Si ya había una orden de arresto contra Davis, ¿por qué la policía no simplemente lo detuvo mucho antes de que le hiciera algo a Megan? Deberían haberlo detenido. Sabes cómo es el tema de las órdenes de arresto, especialmente si hablamos de zonas rurales y lugares en Carolina del Sur. A menos que un oficial lo detenga y revise su información en el sistema, puede que no sepan sobre la orden de arresto. No debió estar libre con una orden de arresto por violencia doméstica y menos cerca de un arma de fuego. Probablemente deberían hacerse preguntas sobre si siquiera estaba libre bajo fianza o por qué no tenía un monitoreo sistema de posicionamiento global activado para evitar situaciones como esta. Así que lamentablemente aquí se cometió un error y ese error trágicamente probablemente fue un factor importante para que Megan perdiera la vida. Así que cuando la policía llegó a la casa, un informe de incidente, revisado por medios locales, dice que el bebé de 4 meses de Megan estaba solo dentro de la casa, pero afortunadamente ileso. Los agentes vieron a Davis salir de un cobertizo en el patio trasero, lo detuvieron por la orden de arresto y no encontraron señales de Megan. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades obtienen una orden para revisar la casa. Y según Volvo y STV, los investigadores incautaron un iPhone 11 Pro, varias cámaras de seguridad, una laptop Hewlett Packard, un monitor para bebé, una cámara para ciervos. Según se informa, la orden decía, su declarante cree que en estos objetos puede haber pruebas que ayuden a localizar a Megan Bodaford. Entonces, Tyler, explícame, estás hablando de un posible caso de violencia doméstica. Estás hablando de un posible caso de asesinato, ¿verdad? ¿Por qué los investigadores buscan específicamente esos dispositivos electrónicos? ¿Qué es lo que buscan en esos dispositivos electrónicos? Para ser más específico. Buscan comunicaciones entre Megan y el acusado aquí. Posiblemente también están buscando cualquier grabación de video que pueda mostrarlo saliendo de la residencia con algunos suministros o armas que pudieron haber sido usadas en la comisión del crimen. Hay información sobre dónde se encontró su cuerpo y cómo estaba el vehículo que podría mostrarlo saliendo de la casa con algunas de estas cosas también. Así que toda la evidencia electrónica que pueda mostrar videos o también la ubicación va a ser muy importante para la fiscalía en su caso. Y por cierto, ¿no es esto una señal de por qué tienes que actuar tan rápido? Porque en los casos, en general, podrías tener a un sospechoso que borre esa información, que borre esa evidencia digital. Así que hay que actuar lo más rápido posible. No solo para salvar la vida de alguien, claro, pero si se trata de preservar evidencia, ¿qué tan crucial es llegar de inmediato? Sí, es fundamental. Quiero decir, borrar tu huella electrónica es muy difícil en el mundo actual con la nube y otras cosas, pero deshacerse de los dispositivos es más probable. Pueden ser quemados, destruidos o entregados a un confidente que es en realidad cómplice en el crimen si se lleva la evidencia. Así que es muy importante para los investigadores y la fiscalía conseguir cualquier cosa que les ayude a probar su caso, especialmente en una situación donde tienes a un acusado que está tratando de deshacerse de la evidencia y escapar de la responsabilidad. Así que, 5 días después de que Megan tuvo contacto por última vez con alguien, la oficina del sheriff del condado de Bamberg llamó a División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur pidiéndoles ayuda para investigar un auto quemado que había sido encontrado fuera de los límites de la ciudad de Dinamarca. Era una Ford Explorer gris oscura, igual al modelo que tenía Megan. La SUV estaba junto a un camino de tierra, cerca de postes de luz. Está en una zona rural del condado y a solo unos 3 kilómetros de su última ubicación conocida. Esto es según un reporte de WISTV. Los agentes dijeron que parecía que había restos humanos dentro de ese auto.
pero identificar a la persona tomaría días usando ácido desoxirribonucleico y registros dentales. Y cuando los restos de Megan fueron identificados oficialmente, fue cuando los fiscales acusaron a Davis de asesinato, posesión de un arma durante un crimen violento, posesión ilegal de un arma de fuego, incendio premeditado y profanación de restos humanos. Y ahora sabemos que Davis va a ir a prisión. El 10 de noviembre, Davis se declaró culpable de 4 cargos y el juez lo sentenció a 43 años de prisión por asesinato. Los otros 3 cargos son posesión de arma en crimen violento, incendio premeditado en tercer grado y profanación o destrucción de restos humanos. Eso suma otros 30 años, pero el juez decidió que esas sentencias se cumplirían de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo que el castigo por asesinato. Tyler, tengo varias preguntas. Primero, ¿por qué declararse culpable? Para evitar la pena de muerte. En este caso, probablemente se habría impuesto por factores agravantes en el asesinato. Y además, al haber cometido un asesinato y múltiples delitos, había una mayor probabilidad de que recibiera sentencias consecutivas en lugar de sentencias concurrentes. Así que, en resumen, quiero decir, va a pasar casi 50 años en la cárcel. El único motivo para declararse culpable de este cargo sería posiblemente salvar la vida del acusado, porque parece ser una situación en la que no se ve nada respecto a si es competente para ir a juicio. Sin duda, fue lo suficientemente competente como para intentar destruir pruebas. Estos factores agravantes probablemente habrían llevado a un caso de pena de muerte con una madre joven de 4 hijos. Esto probablemente habría hecho que el jurado y el juez impusieran la pena máxima si él hubiera sido declarado culpable. 43 años es mucho tiempo. Al investigar, me pregunté por qué ejecutar esas otras sentencias junto con la de asesinato. ¿Por qué ejecutarlas de manera concurrente y no consecutiva, una tras otra, lo que básicamente sería cadena perpetua? Sí, lo único que pude razonar, creo que el juez permitió que fuera así, fue porque él, al declararse culpable, admitió su error y aceptó la responsabilidad. Así que el tribunal pareció ser un poco más indulgente con él, en lugar de que fuera a juicio, ya sabes, que se parara ahí exigiendo, diciendo que era inocente y luego el juez tuviera que imponer una sentencia tomando todo eso en cuenta. Pudo haber habido algunas discusiones entre la defensa y la fiscalía sobre recomendaciones o una sentencia negociada. Dudo que haya sido negociado. Probablemente el Estado dijo que no tenía objeción a una pena que no se cumpliera de manera consecutiva, dado que el acusado se declaró culpable, y ahorrándole, supongo, al Estado el tiempo, esfuerzo y recursos en procesar este caso, y a un jurado, dejando que el juez imponga una pena. Quiero tu opinión sobre una pregunta común en estos casos. ¿Esto se pudo prevenir? ¿Por qué lo menciono? Desde el asesinato de Megan ha surgido más información sobre los intentos de sus amigos y familiares de alertar a las autoridades sobre el abuso que sufría. Ahora, la pregunta es, si los oficiales estaban planeando algún tipo de intervención, ¿el argumento es que simplemente llegaron demasiado tarde? Porque FitzNews habló con una amiga de Megan, quien dijo que contactaron al oficial de libertad condicional de Davis después de ver moretones en Megan. Según FitzNews, un mensaje decía, va a terminar matando a la madre de su hijo. Él le hace daño a Megan todos los días ahora. Se está volviendo algo diario y ya han llamado a la policía varias veces. Él se adentra en el bosque antes de que lleguen y ya tiene otra orden de arresto por eso. También la ahorca brutalmente y lo hace incluso cuando ella está cargando al bebé. Según se informa, el oficial de libertad condicional le dijo a esta amiga que Megan debería llamar al 911 y luego dejar el teléfono para que el operador pueda escuchar lo que está pasando. Quizá Davis ni lo notaría. Y la amiga dijo, le comenté lo mismo, pero dudo que vuelva a llamar. Parece que se rindió. La amiga le dijo al oficial de libertad condicional que Davis tenía un arma, pero según FitzNews no respondió al mensaje. 2 días después de ver por última vez a Megan, su amiga envió un último mensaje inquietante al oficial de libertad condicional. Cita: Oye, creemos que Megan está muerta. Ahora, Tyler,
¿Es negligencia del oficial de libertad condicional o de las fuerzas del orden? ¿Existe un límite en lo que se puede hacer aquí? Buena parte de mi trabajo es representar a víctimas en casos de derechos civiles ante el gobierno. Y creo que esta es una situación donde hay una falla sistémica en proteger a las víctimas de violencia doméstica porque son casos difíciles y se pudo haber hecho más. Sabes, muchas veces puedes tener a una víctima. Megan, en este caso, no sé el alcance de la relación que tenía con el acusado, a veces no se presentan a testificar, especialmente si tienen hijos juntos. Quizá no quieren que el acusado vaya a la cárcel y realmente le corresponde al Estado intervenir y ver qué tipo de riesgo de daño existe. Y en esta situación tienes a un oficial de libertad condicional que claramente está escuchando que el acusado aquí en esta situación está violando los términos de la libertad condicional. Él está siendo violento. Tienes amigos que han llamado a la libertad condicional, registros de despacho. Tienes una orden de arresto activa por violencia doméstica contra él, lo que requeriría que estuviera en la cárcel y que se le revocara la fianza. Todas estas medidas y protecciones se implementaron para que los acusados no cometan más delitos mientras están en libertad bajo fianza y para que las víctimas estén seguras. Y si ves todas estas cosas aquí, todas las señales de advertencia, toda la comunicación y el reconocimiento de que su vida estaba en peligro por parte de Megan, esto pudo haberse prevenido. Y espero que una cosa que salga de esto sea una lección para las diferentes agencias de fiscalía de que estos crímenes son muy serios. Los crímenes de violencia doméstica pueden ser muy graves, deben existir medidas de protección para las víctimas y realmente le corresponde al Estado intervenir. Cuando un acusado viola claramente los términos de su fianza y hay una víctima en riesgo de perder la vida, las agencias estatales deben actuar. Solo para aclarar, ¿sabe si existe una obligación legal por parte de un oficial de libertad condicional de intervenir o simplemente decir, mire, lo único que puedo hacer es recomendarle que llame al 911? Creo que el oficial de libertad condicional debió haber hecho algún contacto adicional desde ese punto. Pudieron haber revisado los términos de la libertad condicional. Sí considero que fue negligente del oficial de libertad condicional no hacerlo. Yo no estoy involucrado en este caso ni nada similar. El sentido común indica que si oyes algo así, no solo llames al 911, también eres funcionario del tribunal. Llevas una placa, tienes un arma, tienes el poder de revocar la libertad condicional de las personas. Por lo tanto, creo que deberían hacer algo al respecto. Es un caso realmente triste. Es un caso realmente triste desde varios ángulos diferentes. Y volvemos a la pregunta, ¿sabes? ¿Esto se pudo haber prevenido de alguna manera? No lo sé. Gracias, Tyler Bailey, por tomarte el tiempo. Gracias. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchan podcast. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.